Venga, vistazo rápido al correo y luego a currar. Uy, boletín de mi marca preferida de ropa. A ver, ¿nos ayudas con esta encuesta? Es solo 1 minuto. Bueno, 1 minuto. Hola, first name upper first. En fin. Haz clic aquí. Ok. Gracias. Esta breve encuesta... Espera. ¿Cuánto dura esto? ¿50 preguntas? Esto lo va a hacer su tía. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Aquí derretida. Y eso que tengo el ventilador de fondo y no me has dicho nada. No sé si nos suena por ahí detrás. Yo no lo estoy escuchando, luego veremos a ver. Luego veremos, a ver. ¿Qué tal tu media baja? Mi media baja. Ahí va. La verdad es que es agotador. Me duele el brazo cuando paso mucho rato tecleando. Así que es un poco complicado. Bueno, Complicado. ya está. Pero bueno, nada. Sobrevivimos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar... A ver, voy a intentar ordenar la idea porque es un poco complicada. Ok. Muchas veces hemos hablado de los grupos de interés. Sí. Y la importancia que tiene integrarlos en un montón de cosas. Hemos hablado de integrarlos en la estrategia, de cuando hemos hablado de la de las triples Ds, la de la diligencia de vida, que también había que integrarlo, en doble materialidad. O sea, siempre tienen que estar como participando, ¿no? De alguna manera. Entonces, me he dado cuenta que cuando hablamos de integrarlos, normalmente las empresas no suelen tener problema en integrar pues a la parte de clientela, a la parte de proveedores. Bueno, suelen tener un poquito, pero menos. Menos problema porque los conocen y lo conocen bastante bien. Pero cuando la empresa o la organización no es una empresa que trabaje directamente con la comunidad o para la comunidad, como sí pasa en empresas del tercer sector y cosas así, no tienen ni idea de cómo integrar a la comunidad. Y entonces mi idea de hoy era hablar un poco de cómo podemos hacer para intentar fidelizar y que participe la comunidad y qué cosas se pueden hacer y cómo, y un poco así. Esa es la idea de hoy. Venga, vale. Resumen general. Venga, pues ¿Qué te vamos parece allá. así? Para empezar. Se me ha ocurrido una cosa, pero te la digo al final en vez de ahora. Me la dices al final. Vale. Bueno, esto que voy a explicar va a depender mucho de cuánto queramos o con qué profundidad queramos que la comunidad participe en todo esto. Podemos querer que sea algo muy superficial, que solo queremos hacer, pues, informarles directamente de lo que está pasando y ya está. Y llegar al otro extremo, que es fomentar que participen y empoderar a la propia comunidad en todo el proceso de toma de decisiones o de la estrategia que vayamos a hacer. Estamos hablando incluso de en la toma de decisiones. Exacto. Vale. Sí. De hecho, lo ideal, esto también está planteado para cómo incluimos a la comunidad en la toma de decisiones. Y no, no vale eso que hacen famoso de cuando van a sacar sabores nuevos. Oye, ¿qué sabor es el que más te gusta a ti? Aunque ya lo tengas... Pues eso es parte. Mira, esa es una forma. Ya, esa es una de las formas de la intermedia. Pero no vale lo de tener ya decidido qué sabores son y hacerlo para hacer público. No, claro que no. Claro que no. Si lo hacemos pasar por eso... nos va a salir muy mal, de hecho. Si lo hacemos ya. Si la decisión ya está tomada, nos va a salir muy mal. Me temo. Vale, entonces voy a empezar desde lo más superficial, que es, pues eso, solo queremos informar. Entonces, si solo queremos informar, ¿qué cosas o qué métodos tenemos para informar? Creo que es obvio, fácil y evidente. Cualquier tipo de presentación, el típico contenido online, la web, publicaciones en redes, vídeos, una newsletter, un blog, todo eso que sean comunicaciones que en principio son unidireccionales, o sea, salen de mí como organización y van hacia afuera, hacia mi comunidad. Vale. Incluso, pues eso, hojas informativas, boletines, yo qué sé, todo esto que va en una única dirección. Entonces, ¿qué necesitamos tener claro y considerado para esto hacerlo bien? Por un lado, habilidades que necesitamos tener la habilidad de publicar esa información o compartir esa información bien.
que aquí podríamos estar hablando y debatiendo de qué implica hacerlo bien. Me da la risa, pero es así. Que es que parece que cualquiera puede hacer cualquier cosa y no. O sea, No. hay profesionales de comunicación por algo. Hay profesionales dedicados a determinadas habilidades por algo. Entonces, hay profesionales de hacer encuestas por algo. Por algo, exacto. Para hacer estudios de mercado, por algo, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta, ¿no? Que tenemos que tener esa habilidad y si no la tenemos, pues a lo mejor tenemos que contratar a alguien que nos lo haga y no pasa nada, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Y luego tener en cuenta que esto es unidireccional, o sea, es raro, salvo en redes sociales, que a lo mejor sí que podemos tener algo de respuesta, pero bueno, por lo que yo cada vez uso menos redes sociales, sobre todo Instagram, que es la típica con la que la gente comunica estas cosas, y lo que estoy viendo es que cada vez el ratio de respuesta es mucho más bajo, o sea, el porcentaje de lo que publicas a lo que te responden es tremendamente malo. Entonces, vamos a considerar como que prácticamente es unidireccional, aunque potencialmente te puedan responder. Entonces eso es útil para comunicar un poco, pero no ayuda mucho ni a construir confianza ni profundizar en esas conexiones si queremos que la cosa vaya un poco a más, ¿vale? Es una cosa muy superficial. Vale. Entonces, ojo con esta, sí, es útil, es práctica para según qué cosas, pero nos vamos a quedar como muy ahí a lo mínimo, mínimo. Siguiente punto, sé cómo sería un paso un poco más elevado, que es el más habitual, de hecho, o el que más me suelo encontrar cuando trabajo, es cuando queremos tener información de la comunidad e integrar esa información dentro de nuestra toma de decisiones o de nuestro proyecto o de nuestra consultoría de diligencia de vida, que es lo que queremos hacer, o la doble materialidad, ¿vale? ¿Qué hacemos normalmente o qué métodos podemos tener? Pues lo clásico y habitual que he hablado 1000 veces y que yo ya sabes que no me gustan nada, que son las encuestas, porque me parecen muy poco útiles, pero bueno, es una forma de tener información. Mucho más útil me parecen los focus groups o las entrevistas. Los focus groups, si alguien no sabe lo que son, básicamente son en realidad entrevistas, en realidad son conversaciones que se tienen con grupos pequeños que representan como la totalidad o lo mejor posible la totalidad del grupo con el que queremos hablar. Uh-huh. En teoría tienen que representar un poquito toda la variabilidad, ¿no? Y también, pues si hay en la propia comunidad hay foros o hay espacios comunes compartidos o que pudiesen ser potencialmente compartidos, pues también es otro espacio en el que podemos coger esta información. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Poder tener capacidad y habilidades para conectar con la gente. Ojo, porque esto no es venga, pues me hago un focus group y ala, o hago unas entrevistas y a lo mejor mi capacidad o mi facilidad para conectar con las otras personas está muy limitada, ¿vale? Vuelvo a lo de antes, a lo mejor hacen falta profesionales aquí también de integrar. Y luego tener en cuenta que hay que integrar todas las perspectivas posibles, todas las voces posibles, y entonces necesitas tenerlas analizadas previamente para saber con quién tienes que hablar, a quién tienes que invitar a esas entrevistas o a esos focus group. Y luego necesitas tener muy claro y expresar muy claramente a la otra parte qué se va a hacer con la información que esa parte dé y cómo se va a integrar en la toma de decisiones. ¿Qué utilidad tiene real esa información que les vas a pedir o que te van a dar? Y ojo aquí, que digamos una cosa, lo que has dicho tú antes. Voy a tener ya tomada la decisión, pero yo consulto por acaso. No, porque entonces se lía, porque sí, una vez cuela. Una vez se animarán a participar, pero esa va a ser la primera y la última en la que van a participar si perciben que no se toman sus apuntes o sus notas en cuenta. ¿Qué problema tiene esto? Que vas a tener que tener sus opiniones y sus aportaciones en cuenta. Si ya de mano no las vas a tener en cuenta, hacer este tipo de estrategias es un error gigante. ¿Vale? A mí se me ocurre... ¿Cómo se llama el festival que hacen de Eurovisión para sacar la canción? El de... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, Benidorm Fest o algo así. Sí. Me viene a la cabeza alguna cosa de esas, sí. Algo parecido, ¿no? Exacto. Pues eso. Hay que tener en cuenta que hay que hacer que participe la gente, que la gente sepa qué se va a hacer, ¿no? Y que aquello que van a estar ahí y te van a dedicar su tiempo, pues que va a servir para algo. Si no, mal vamos.
¿Qué hay que tener en cuenta? Que tenemos que hacérselo lo más fácil posible, porque si a nosotros nos cuesta ya preparar esto, a la gente venir a algo que además normalmente no suele tener recompensa ni le pagan por ir, ni nada de esto, les va a dar muchísima pereza. Entonces, hagámoslo más fácil. Si vamos a hacer encuestas, que sean lo más breves posible. Si en nuestra comunidad es variopinta y muy diversa y tenemos incluso variedad de idiomas, hagamos por favor las traducciones. Y no estoy pensando en traducir a chino, a árabe y a alemán, sino que incluso estoy pensando incluso en lenguas e idiomas locales oficiales. Claro. Que si se dan, pues necesitas tener esas traducciones en cuenta. Que el espacio al que invites a la gente que sea accesible, que tenga en cuenta todo el tipo de criterios de accesibilidad, desde accesibilidad física, ¿no? Y que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas o en muletas pueda acceder, hasta que sea necesario a lo mejor tener subtítulos o traducción para personas sordas, por ejemplo, en el momento. Pues que todo eso tenemos que considerarlo. Eso quiere decir que implica más trabajo que lo de antes, ¿no? Que solo informamos o solo hacemos una encuesta. Y luego, muy importante, lo que he dicho antes, tener en cuenta el tiempo de la gente. ¿Tú te agobias porque no tienes tiempo? Pues imagínate el otro lado. Es así de sencillo. Entonces, si lo podemos compensar de alguna manera, mejor. Si no, por favor, tengámoslo en cuenta, que la gente no tiene tiempo infinito. Entonces, pongámoslo fácil. Y nos pasamos a la última parte. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer cuando lo que queremos es integrar de verdad, fomentar la participación de la comunidad, empoderar a la comunidad en esa toma de decisiones o en eso que estamos queriendo crear o hacer o diseñar? Aquí ya tenemos que cambiar totalmente el enfoque porque necesitamos cosas que sean mucho más directas, o sea, es de contacto a mano, o sea, de hola, no, o sea, no me vale un webinar, no me vale una charla, no me vale ni siquiera... malamente me valdría, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo y que estamos cada uno en una parte de España charlando con el Zoom. O sea, no, necesitas cosas que implique, como digo yo, tocar. O sea, que la gente esté ahí, ¿vale? Entonces, desde grupos de asesores, podemos buscar grupos de asesores que representen a esas entidades principales o esa parte de la comunidad con la que queremos hablar. Modelos de participación colaborativa, que hay un montón de formas de hacer. Sí. Y que incluye eso a toda la comunidad o a la parte más amplia posible. Y luego lo que a mí me encanta y me enamora y me fascina y me divierto como una nana haciendo, que son talleres interactivos en los que realmente hay esa participación. ¿Qué tenemos que tener muy claro aquí? Tiempo, porque todos estos procesos llevan muchísimo más tiempo. Tiempo para organizar, tiempo para construir, tiempo para hacer. Hay que tener también muy informada a la gente cómo se van a hacer los procesos de toma de decisiones, es decir, volverles a explicar, oye, todo esto que hagamos aquí, ¿cómo se va a integrar en lo que estamos decidiendo o haciendo? Y luego es muy importante a nivel interno tener también muy claro, y esto es un poco más difícil, cómo se distribuye la autoridad, en el sentido de que hay veces que hay grupos de interés que tienen como más peso o más importancia teórica que otros dentro de la misma comunidad. Quiero decir, por ejemplo, a lo mejor, por poner algo así un poco, me lo estoy inventando, pero esto es una invention total ahora mismo sobre la marcha, pero a lo mejor inicialmente puede parecer que la opinión del ayuntamiento tiene más peso que el de la comunidad de vecinos. ¿No? Es como que tiene más autoridad de alguna manera, ¿no? Y entonces eso hay que intentar evitarlo, hay que intentar ver cómo equiparamos para que, independientemente de la importancia física que tiene, evidentemente, un ayuntamiento te puede cerrar un chiringuito, quiero decir. Puede decir, pues esto no se hace en este ayuntamiento. Sí, ¿cierto? Pero a lo mejor tú vas con tu idea preconcebida y luego cuando te pones al fregado te das cuenta de que el ayuntamiento le da absolutamente igual y no tiene ningún... nada que aportar a eso que tú le estás ofreciendo. Entonces a lo mejor tienes que decir... Exactamente. Entonces tenemos que tener muy claro esa autoridad cómo está e intentar igualar la toma de decisiones y que todo el mundo tenga la misma importancia, en principio, previamente. Que un día, si hablamos más de grupos de interés, no sé si le hablamos algún día del mapeo y la priorización de grupos de interés, lo hablaremos en otro episodio. Vale. El del workbook, el siguiente, a lo mejor podría ir por ahí. Vale. Pero bueno, independientemente de eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tenemos que considerar eso y luego
lo mismo, tiempo y capacidad de participar de las personas que estén ahí involucradas. Una cosa muy importante es que si mezclamos grupos de interés, que exista confianza entre las personas que participan, porque si hay relaciones conflictivas entre los distintos grupos de interés, esto se va a convertir en una guerra, ¿vale? No va a haber ni taller. A lo mejor tienes que hacerlo por diferentes grupos. Sí, de hecho muchas veces tienes que plantearte hacer distintos talleres con distintos grupos por separado. Porque a lo mejor tienen intereses contrapuestos o... Sí, y entonces en vez de colaborar o participar y darte ideas, lo que hacen es pelearse entre ellos. Y lo he visto. Entonces, como eso pasa, pues mucho cuidado también con las relaciones entre los propios grupos de interés. Y sobre todo tener mucho cuidado porque como es muy intensa y muy profunda la relación, si se hace mal, aquí la hemos liado. La hemos liado porque pasamos de tener una relación a lo mejor superficial y básica al revés, a tener una relación totalmente negativa, dañarla y que esto sea todavía peor. O sea, la peor idea que podías haber tenido a lo mejor era hacer ese taller, precisamente por las consecuencias. Y insisto otra vez, ojo con esos tiempos, que podamos compensar un poco a la gente por su dedicación y temas de accesibilidad aquí también, o sea, primero de talleres, accesibilidad. Y un poco con esto, yo creo que podemos enfocar en función de lo que queramos todas las formas, ¿no? Distintas formas de intentar involucrar a la comunidad dentro de, da igual lo que sea, me da igual que sea esa doble materialidad, que sea esa directiva de licencia de vida o como es el caso en el que estoy yo ahora y precisamente por eso me ha salido esto, estoy evaluando el impacto social de un proyecto que todavía no existe. Es una evaluación del impacto ex ante, o sea, antes de que exista. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, para mí la integración de la comunidad en esto es fundamental. Entonces, bueno, da para un ratico de pensar y trabajar. A ver, yo lo veo muy complicado. Sobre todo muy complicado llegar a las personas, el primer paso, y luego conseguir que participen. Lo veo muy, muy complicado porque incluso estoy dándole vueltas a proveedores o en el caso de empresas que no sean del servicio directo al ciudadano, tus propios clientes, a veces es complicado conseguir clientes comprometidos o proveedores que quieran, entre comillas, perder el tiempo contigo. Claro. Lo veo muy complicado. Claro, por eso es importante tener en cuenta los tiempos, tener en cuenta que tengan la sensación y que sea, no solo la sensación, sino que sea real, que ese tiempo que te van a dedicar les sirve para algo. Y también yo creo que es muy importante, o sea, no veo posible conseguir esto ni de hoy para mañana, ni en un mes, ni en 6 meses, ni en un año. Es muy difícil. Sobre todo el máximo es dificilísimo. O sea, yo creo que esto tiene que ser una actitud continuada de la organización, de contacto, de cercanía, o sea, ir manteniendo eso, porque si no es que es imposible. O sea, a mí me llega un email, oye, que te invito a no sé qué para no sé quién que le he comprado algo. Digo, ¿qué me estás contando? Ya, sí, totalmente de acuerdo. Es algo que se tiene que trabajar. En las grandes empresas y organizaciones suelen tener un puesto tipo relaciones institucionales o cosas así, ¿no? Que teoría esto es una de las labores, de las muchas, pero es una de las labores. Que mucha gente piensa que los de relaciones institucionales lo único que hacen es ir a saraos y posar para las fotos. Y tienen razón, pero detrás también está todo este trabajo de mantener ese contacto, de ver qué necesita la gente y de establecer precisamente esas relaciones para que cuando haga falta algo más intenso, como podía ser pues es un taller o estos modelos de participación colaborativa, pues que la gente quiera participar. Y esto se puede conseguir de muchas formas, porque antes ponías el ejemplo de las publicaciones en redes sociales y la interacción que se consigue, pero no pensemos solo en redes sociales, también pensemos en relaciones uno a uno a través de LinkedIn, o si tienes WhatsApp de los clientes también, o métodos un poco más, digamos, más hacia el océano, como es los podcasts, que también se pueden realizar y se llega a, digamos, un grado de confianza bastante grande. Cierto, también es verdad. O sea que hay muchas formas de conseguirlo, pero yo no veo que esto sea sencillo ni de hoy para mañana. Si no lo hemos hecho nunca, es un trabajo de
darle y darle, iba a decir a pico y pala. Se me olvidaba newsletters, que quería decirlo yo también. Sí, newsletters también, que generan otro tipo de interacciones. Efectivamente. Pero eso, nos hagamos la idea que esos son todo al final unidireccionales, la primera parte. Luego de ahí ir avanzando. Claro, conseguir que haya esa reciprocidad y luego conseguir esa fidelización para conseguir en esa participación en el momento que se le consulte, lo veo un trabajo pico y pala. Eso, sí, es un trabajo intenso y no es de un día para otro, está claro. Pero aquí el planteamiento es cómo empezamos y cómo vamos estructurando para ir avanzando y poquito a poco conseguir esto. Hay veces que hay empresas, yo conozco empresas que no todos los grupos de interés relacionados con la comunidad tienen muy buena relación ya de por sí, por su propia actividad, por cómo han hecho las cosas hasta ahora, porque a lo mejor han colaborado con con una entidad social o alguna cosa durante muchos años. O sea, hay relaciones que son fáciles. O porque está incluso dentro de la propia política de la empresa, mantener este tipo de relaciones, o sea que es que está... Entonces ahí es más fácil, pero cuando queremos integrar toda la comunidad hay que estudiarla primero y ver qué podemos hacer y quiénes están y cuando hagamos ya lo insistiré cuando hagamos lo del mapeo de grupos de interés. Okay. Pero no me vale poner comunidad, ¿quién integra la comunidad? Ayuntamientos, comunidades de vecinos y no, es el ayuntamiento tal, la comunidad de vecinos del barrio de Los Pilares, por decir uno, o sea, tenemos que ir a ese nivel de detalle, que eso se nos olvida. Vale. Muy bien, pues ¿lo dejamos por ahí entonces? Yo creo que lo dejamos por hoy, ya tenemos y tiene la gente para pensar cómo hacer esto para un buen rato. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Tenemos una pregunta. ¿Para el episodio 100? Sí, Rosario nos ha dejado una pregunta. Genial. Genial. No podemos hacer un episodio con una sola pregunta, a lo mejor A sí. ver, si nos ponemos lo hacemos, pero... Pero mejor que no, por favor. Seguimos esperando vuestras consultas. Recording stopped.